nos toca ver sobre la sola gracia y vamos a tratar de aprender juntos. Creo que tenemos algunos ya más o menos entendido qué es la gracia, pero juntos vamos a tratar de ir aprendiendo y que el Señor nos vaya guiando a través de su palabra. Entonces, a manera de introducción, una introducción muy pequeñita, quisiera yo definir qué es la palabra gracia en un significado muy sencillo. La palabra gracia es un favor, un regalo. Eso es de manera muy sencilla la palabra gracia. Ahora, la palabra gracia también nosotros podemos aplicarla hacia nosotros mismos, entre nosotros como humanos. Es, por ejemplo, cuando tú haces un favor a alguien, estás aplicando gracia a una persona. Entonces, hemos visto y nuestro pastor nos ha enseñado en otras ocasiones sobre la gracia común. No sé si recuerdan la gracia común. Bueno, la gracia común es aquella que está aplicada sobre todos los hombres, que sean buenos o sean malos, justos o no justos, justificados o no justificados. El sol sale para todos y esa es la gracia común. Y también está lo que es la gracia salvadora, que es lo que hoy vamos a tratar de aprender, a tratar de recordar y aprender y estudiar juntos. Y también la gracia especial, que esto es aplicada a los, en teología reformada se podría decir que es aplicada de una manera salvífica a sus escogidos, pero es igual que la gracia salvadora, solamente en las dos aplica la gracia salvadora, solamente que se llega de diferentes maneras. Unos creen de una forma, pero al final es gracia. Me encanta cómo lo dice el teólogo Berkhof y lo voy a leer tal cual. Dice, el teólogo lo define así: la gracia es el regalo gratuito de la generosidad para alguien que no tiene el derecho a reclamarlo. Básicamente, algo tan sencillo como decir, yo voy a dar gracia, voy a hacer favor a alguien que tal vez no lo merezca, que yo pueda sentir, ver que tal vez en mi forma de ver no merece ese favor, pero yo aplico esa gracia. De hecho, en Ruth 2:2 también, cuando está Ruth con su suegra, le pide que ella tenga gracia ante sus ojos. Entonces, prácticamente la gracia es eso. Y como bien veíamos, el domingo pasado, aprendimos sobre solo escritura y aprendimos que la escritura tal cual es la base a la que todos los cristianos como hijos de Dios debemos de estar como máxima autoridad. Y aprendíamos que la escritura es inerrante, que no tiene errores, que es infalible porque no tiene fallas. Entonces, si la palabra de Dios es inerrante, es infalible, entonces podemos confiar completamente que la palabra de Dios es la verdad. Gracias, mi hermano. Entonces, que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, para iniciar prácticamente nuestro primer punto, vamos a hablar, el primer punto es sobre nuestra condición humana. El domingo nos explicaba que muchas veces podemos creernos personas buenas, que somos personas buenas, y a esto surgía una pregunta que dice, ¿qué es lo que define que tú seas buena persona o no sea buena persona? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, porque nosotros podemos decidirnos como buenas gentes, como buenas personas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, 1 al 3. Vamos a ir leyendo varias citas bíblicas y a tratar de ir aprendiendo juntos. Entonces dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, todos los seres humanos hemos nacido con un pecado al cual ya está en nuestra naturaleza, a excepción de Jesucristo hombre, que es el único que se ha mantenido sin ese pecado puro y santo y sin mancha. Nosotros tal cual estamos manchados de pecado, ya nacimos con ese pecado. Entonces, quiero recalcar aquí que Dios va a hacer justicia sobre todos los hombres y mujeres, o los seres humanos. Dios va a hacer justicia de una u otra manera, dependiendo nuestra condición. Entonces, el texto dice, y éramos por naturaleza, al final del verso, hijos de ira. Entonces, dijera por ahí nuestro pastor que huérfanos no somos. Somos hijos. O somos hijos de ira, o somos hijos salvos de esa ira. Hijos de Dios o hijos de Satanás. Técnicamente hay una o la otra. Entonces vamos a seguir estudiando que dice, la justicia de Dios va a ser aplicada sobre todos. El pecador no arrepentido, pues prácticamente va a estar en el infierno el pecador tal cual que no se haya arrepentido. Entonces, Dios va a mandar al mentiroso con todo y su mentira al infierno. Estamos hablando del pecador no arrepentido. Y no va a mandar solamente a la mentira, va a mandar al adulterio con todo y al adúltero con todo y su adulterio. Entonces, lo que la Escritura enseña es que Dios está en contra y lejos del impío por su pecado. Pero ¿por qué les digo esto? Porque aunque parezca extraño, parezca raro esto que les digo, hay gente que sí lo piensa. De hecho, han surgido a través de la historia movimientos herejes tal cual como el gnosticismo, que ellos tal cual enseñan que el pecado es una ilusión y que nuestra naturaleza humana es divina. Hay otro que se le llama el universalismo. Esto sostiene que todos los seres humanos van a ser salvados y todos los seres humanos vamos a llegar al cielo. Y que solamente el pecado es el que va a ser destruido. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. En Proverbios 15, 29, igual ahí está apareciendo en las pantallas, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. También Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, ahí está claro que Dios aborrece al ser humano tal cual lo dice la Escritura, a una persona que no se ha arrepentido y no ha sido justificada por la obra de Cristo. Entonces, hemos escuchado dichos tal cual, un dicho que por ahí se dice es, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo hemos oído? Se oye bonito y se oye padre, pero eso tal cual es falso. Dios, según la Escritura, aborrece y dice que está lejos de los impíos y que aborrece a los que aman la violencia. Entonces, podríamos decir que la Escritura dice que Dios aborrece al pecador con todo y su pecado, tal cual. No hay una opción de decir yo soy muy buena persona y el pecado es el que al final se va a quemar en el infierno, pero yo voy a estar en el cielo. Y por este tipo de creencias es que han surgido falsas enseñanzas y esto lo ha creado el católico romano, que hay un purgatorio, ¿no? Y que nuestras almas van a ser purgadas y que hay un tiempo de que ya después que somos purgados, entonces ya vamos a poder llegar al cielo. Tal cual, eso la palabra de Dios no lo enseña.
Creo que algunos ya lo sabemos. Entonces, Dios ama al pecador, sí, pero al pecador arrepentido. El que ha experimentado la gracia salvadora de Cristo y que es nacido de nuevo teniendo una nueva vida, como resultado de ese favor inmerecido. Entonces, vamos a ver que desde el Antiguo Testamento todo esto está. Desde el Génesis, el Señor tal cual nos ha enseñado que es así como lo explica la Escritura. Dice la palabra en Salmo 51:5, esto lo entendía bien el rey David, y dice así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David entendía bien su condición, la condición humana que todos los seres humanos tenemos, porque hemos sido formados y concebidos en pecado, dice tal cual la palabra de Dios. Y en Romanos 3, 23, 24 dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en el Salmo, el rey David ya lo entendía así. O sea, la palabra misma de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, Cristo mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, Él vino a cumplirla. Entonces, si nuestro Señor Jesús dijo eso, es porque así es. Entonces, leyendo nuevamente Romanos 3:23, y vamos a ir analizando un poquito el texto, dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el hombre, el ser humano, puede ser justificado gratuitamente solo por la gracia aplicada de Cristo en la vida del creyente, en la vida del que se ha arrepentido y ha creído en Dios. Entonces, todos estamos manchados de pecado desde que nacemos, porque nuestra naturaleza tal cual ya es pecaminosa. Desde el principio, y a esto se le denomina ¿cómo? ¿Alguien sabe? Pecado original, no sé quién lo dijo por ahí, ¿sí? Como el pecado original. Esto se le dice como pecado original, y tal cual pecado significa que es separación. El pecado en su significado más sencillo es separación. Entonces, al principio en el Génesis, cuando estaba Dios en la faz de la tierra, dice que hace todo, crea al hombre, y estaba Adán en el Edén, y Dios tenía acceso directo. Dios, Adán con el hombre, no había necesidad de ningún mediador. Entonces, ahí podemos ver desde el principio cómo había una línea directa con Dios. Ahora nosotros hoy en día necesitamos un mediador, pero vamos a ver en la Biblia cómo lo explica. Romanos 5:12 dice así: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. O sea, todos los seres humanos estamos en nuestra naturaleza pecadora desde que nacemos. Entonces se le denomina pecado original. Ahora, si se dan cuenta, cuando dice ahí, cuando Adán pecó, no dice cuando Adán y Eva, dice cuando Adán pecó. Ahora, Eva sí falló y sí pecó, pero dice la Escritura que Eva fue engañada. El que recibió la orden directa de Dios que no tomara del fruto prohibido fue Adán. Entonces, cuando Eva es engañada por Satanás, la serpiente antigua, Adán
está con Eva y le dice a Eva que tome del fruto, y tal cual, eso fue una decisión de Adán tomar ese fruto. Hizo más caso a la voz de su mujer que a la voz y al mandato de Dios. Entonces, la responsabilidad directa es de Adán, porque aquí lo dice la Biblia. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, la doctrina del pecado original muchas veces popularmente, coloquialmente, se ha entendido de que es el pecado de Adán, del principio de Adán y Eva, y ya, hasta ahí quedó. Y ya. Pero la Escritura no es lo que enseña eso, pero va más allá. La Escritura nos enseña tal cual que es las consecuencias de este pecado sobre toda la humanidad, sobre todos los seres vivientes. Entonces, podemos decir que desde el principio, no sé si recuerdan que cuando ellos, en el relato del Génesis, ellos pecan y lo primero que miran es su desnudez y buscan hojas y se tapan, quieren cubrir su pecado tal cual, y lo que Dios hace es ponerles pieles y taparlos. Desde ahí está la misericordia ya de Dios. Desde ahí está su gracia. Desde el principio, desde el Génesis está la gracia de Dios. Tal cual, ahí hay misericordia. Y para que esto sucediera, tuvo que haber un sacrificio. Para que hubieran pieles, tuvo que haber muerte. Entonces, hay una promesa que Dios cumpliría a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y habla sobre la simiente de la mujer, que se refiere tal cual a Cristo Jesús. Pero vamos a leerlo, que dice Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a esta parte de la escritura se le conoce como el protoevangelio. Es decir, que ya desde el principio ya está el evangelio, desde el Génesis. Esto es conocido como el protoevangelio. Entonces, lo que esto significa tal cual es de que Dios, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, iba a vencer a la serpiente, y dice que la serpiente le iba a herir en el calcañal, que es lo que es su carne, su cuerpo lastimado en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa este pasaje de la Escritura. Entonces, desde ahí la gracia de Dios es aplicada desde el principio. Entonces, ya Dios desde el principio dice que Él va a proveer a un Salvador. Entonces, me encanta en palabras del pastor Sproul, lo cita de la siguiente manera y dice así: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque ya somos pecadores. Entonces, en nuestra naturaleza caída, tal cual, corrupta, es de lo que fluye en sí todos esos pecados que cometemos. Los pecados de la mente, los pecados del cuerpo, los pecados de todo tipo, fluyen porque nuestra naturaleza tal cual ya es una naturaleza pecaminosa. Tal cual es así, es la condición del ser humano. Estamos viendo la condición del ser humano desde el principio. Entonces, el que tú y yo hoy estemos acá simplemente es por la pura gracia de Dios, y lo acabamos de ver que es desde el principio, desde el Génesis. Entonces, vamos a leer lo que dice Romanos 3, 9 al 12. Dice así, el apóstol Pablo lo menciona. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, tal cual la palabra de Dios aquí nos lo explica el apóstol Pablo, que no hay nadie bueno, no hay justo, ni porque sea escogido del pueblo de Israel, ni un gentil. Todos estamos bajo ese pecado. Nuestra naturaleza así es desde el principio, como bien les expliqué. Entonces, me encanta cómo el apóstol Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, porque dice, como está escrito. Y quiero que busquemos, por favor, hermano Domingos, me apoyas con Salmos 14:3, tal cual como dice, desde el Antiguo Testamento, y es a lo que Pablo está diciendo acá, en el Nuevo. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo conocía la palabra de Dios, conocía las Escrituras y tenía completamente claro que su naturaleza, que no había nadie bueno, que la condición humana es simplemente una condición pecadora desde la caída. Entonces, tal cual en el verso 23, 24 y 25, vamos a leerlo, de Romanos 3. Acá lo tengo, 3. En la versión Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo voy a decir de una manera así tal cual. Todos los seres humanos al final, lo que merecemos es el infierno. Todos los seres humanos, por nuestra condición humana, es el infierno. Esta es la realidad de lo que la Escritura nos está enseñando. Ahora dice el verso 24, y eso es lo maravilloso, y esa es la gracia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo Jesús es que ahora nosotros podemos recibir esa gracia. A través de Cristo es que esa gracia Él la aplica a sus hijos y no es algo que nosotros podamos decidir tomar, tener. Es Dios el que aplica esa gracia en los hijos de Dios. Y vamos a ver qué dice el verso 31, porque también habla de la fe, que de la fe dice la palabra de Dios que es un regalo de Dios, que Él mismo nos otorga. Pero dice el verso 31, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, tal cual. No está hablando de las leyes y rituales rituales religiosos que tenían el pueblo de Israel, que hoy en día ya no son aplicables para nosotros, para el pueblo de Dios. Pero sí, como le dije al principio, Cristo mismo dijo que Él vino a cumplir la ley. Entonces, toda la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la única persona que es el que recibe el honor y la gloria, que es Cristo Jesús. Desde el Génesis del Apocalipsis, todo se trata de Cristo. Entonces, la Biblia explica que no hay nadie lo suficientemente bueno para que como que no esté manchado de pecado. Nosotros podríamos decir que somos moralmente buenos, sí. Que tal vez podemos hacer alguna obra buena, sí, como ayudar al necesitado, como ayudar a mi hermano, cosas como esas. Pero todas estas obras llevan una mancha de corrupción. Y quiero exponérselos con un ejemplo muy sencillo. Imagínense, hay un conductor que le gusta manejar a 80 kilómetros por hora. Va tranquilamente en el libramiento, va tranquilo, va manejando, él disfruta, sabe que lo puede hacer porque conoce las condiciones de su vehículo. Él va tranquilo, pasa, ve el letrero, dice 80 kilómetros por hora. Dice, ok, voy bien, tranquilo. La mano acá, otra afuera, tranquilo, en el volante, disfrutando del aire, todo.
pasa el de tránsito, él está confiado de que el de tránsito no le va a llamar la atención porque él está cumpliendo la ley, él está cumpliendo eso. Entonces, este mismo conductor llega, avanza, pasa, ya se va rumbo a Berriozábal, y por ahí hay una escuela, y como es carretera al final hay unos topecitos muy pequeñitos, pero a él le encanta manejar a 80 kilómetros por hora. Entonces él no se detiene, él sigue manejando a los mismos 80 kilómetros por hora. Porque él disfruta eso, porque él disfruta hacer eso. Entonces ahí él ya no está tal cual obedeciendo la ley, sino más bien fueron las circunstancias de su entorno que en ese momento lo hizo obedecer la ley. A esto se le denomina en teología como virtud cívica, que lo que significa es que muchas veces nos encontramos obedeciendo la ley solo por nuestros propios intereses o porque las circunstancias nos hacen que yo obedezca la ley, no porque yo quiera obedecer la ley, porque entonces, por más que digamos que somos muy buenos, más bien el entorno muchas veces es lo que nos hace obedecer esa ley. Tal vez creer que yo soy mejor que mi hermano, mejor que mi hermana, mejor que mi prójimo, y no tal vez, así es peligroso. Según mi propio estándar, creerme yo muy buena gente y muy buena persona, es peligroso. ¿Por qué? Porque me estoy basando en mi moralidad, en lo que yo creo que soy. No hago lo que tal vez en los vándalos hacen, no asesino, no mato, no hago muchas cosas. Pero ¿eso me hace realmente una buena persona? Ahora, esto me trae dos preguntas. ¿Por qué estoy haciendo las cosas que hago? Y me trae otra pregunta. ¿Realmente he experimentado la gracia salvadora en mi vida? Yo recuerdo que cuando sufrí un accidente, tal cual una de mis primeras preguntas fue si yo era salvo o no. Ahí fue cuando conozco y empiezo a conocer a través de la escritura, y a través de Dios y su Espíritu Santo, que me empezó a guiar sobre las doctrinas de la gracia, sobre las doctrinas reformadas que hoy podemos conocer. Ahora, en 10 años de mi vida que yo era cristiano, llegaba a la iglesia, tocaba en la alabanza, servía en la iglesia, pero yo no había experimentado esa gracia salvadora en mi vida. Y yo me pasaba, entre comillas voy a decir, una vez en el mundo y una vez en la iglesia. Un rato en el mundo y otra vez en la iglesia. Que al final eso es totalmente en el mundo. No es que estaba en un lado y en el otro. No, yo estaba muerto, tal cual, en mis delitos y pecados. Porque yo no había experimentado esa gracia. Y Dios no había aplicado esa gracia en mi vida. Entonces, nuestra motivación muchas veces no es la correcta, hermanos. O sea, moralmente podemos hacer cosas buenas. Y voy a poner un ejemplo. Venir al templo, por ejemplo. ¿Qué es lo que hoy nos motivó a venir a la iglesia? Pudo haber sido todo, cualquier cosa, la que tú quieras. Pero tal vez la motivación correcta no. Algunos venimos hoy solo porque ya se nos hizo costumbre y porque no hay nada más que hacer. Es miércoles, toca venir al culto, 6:30 hay que estar, vámonos a la iglesia. Ya es costumbre, parte de nuestra vida. Ahora, otros puede ser el qué dirán si los hermanos no ven que yo llego a la iglesia. El poder pensar que el otro puede criticarme y por eso voy a ir a la iglesia. Otros puede ser que tal vez teníamos alguna responsabilidad. A lo mejor estoy acá porque me tocaba servir, me tocaba predicar, me tocaba estar en las diferentes áreas. Pero eso no es la motivación correcta. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Por qué Dios quiere que nuestro corazón sea realmente hacia Él dirigido? Bueno, otros podría ser tal vez porque mis papás me dijeron que yo vaya,
Otros tal vez está el chico, la chica que me gusta y por eso voy al templo. Otros tal vez es una forma de calmar la conciencia de estos días atrás, por la cual estoy acá hoy. Pero ¿es entonces esta la motivación correcta? Creo firmemente, hermanos, que deberíamos analizar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Porque podemos hacer todas estas cosas, pero con una intención totalmente equivocada. ¿Realmente queremos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir? Ahora, debemos entender algo. Dios es soberano, y eso lo sabemos, nos lo han enseñado. Él es soberano sobre su mundo y sobre todas sus criaturas. Él en su hermosa voluntad permitió que todo sucediera así desde el principio, desde el Génesis. Permitió que así pasara. A él no le tomó por sorpresa que Adán pecara, que Eva fallara, que fuera engañada. Él no le tomó por sorpresa. Él ya sabía que así iba a ser. Y él mismo, tal cual, no es que se le ocurrió y dijo, ahora ya me falló el hombre, ahora voy a hacer un segundo plan. No. Ya todo estaba así destinado desde el principio. Esa era la voluntad preciosa y desde ahí se aplica la gracia, desde el Génesis. Entonces, Él nos proporciona a nosotros una manera de reconciliarnos con Dios, con el Padre, a través y únicamente de la fe en Jesús. Y esa fe que Dios nos regala. Entonces, si en alguna ocasión alguien te dice, o incluso tú mismo pudieras estar pensando, entonces Dios es injusto. ¿Por qué? Yo no estuve en el Edén y ahora yo heredé la culpa. Pues entonces tú respóndele o yo te digo ahora, tampoco estuviste en el Calvario. Y ahora si eres hijo de Dios, heredaste la gracia. Por un hombre, por Adán, vino el pecado al mundo. Pero por Dios, Jesucristo, hombre, entró la salvación a sus hijos. Y por esa cruz nosotros somos ahora redimidos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito Dios, porque la verdad es de que nosotros tal cual no hemos hecho nada. Y esto me lleva a mi segundo punto. No tuviste que hacer nada. Vamos a leer qué dice nuestro texto base que iniciamos leyendo, Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, verso 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y como dice en Efesios, que somos salvos ahora, justificados y salvos de esa ira. Pero quiero que veamos que dice el verso 4, porque dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó. Ahí podemos ver dos atributos de Dios, misericordia y amor. Esa misericordia que Dios tuvo desde el principio. De hecho, Él desde el principio ya sabía, como les expliqué, todo lo que iba a suceder y Él nos amó. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros no le amamos a Él, sino que le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es porque nosotros hayamos decidido amarle. Entonces, la salvación es únicamente por gracia y somos rescatados de su ira. Ahora, sí quiero que entendamos, y creo que algunos ya lo sabemos y vamos a volver a estudiarlo, y el que tal vez no lo sepa, dice que la salvación no es algo que tú te ganes. La salvación es un regalo de iniciativa divina. Es Dios quien busca a sus hijos, es Dios que busca a la oveja de Dios. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, nosotros no podemos hacer nada, pues es regalo de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nuestras obras no suman nada a esa salvación. Es al revés. Ahora que tú hagas esas obras y que tú puedas venir a la iglesia, que tú puedas cantarle al Señor, que tú puedas servirle en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida y puedas hacer esas obras, ahora es al revés. No las haces por quererte ganar el cielo, por quererte ganar el favor de Dios. Las hacemos por agradecimiento a Dios, porque esta salvación y esta gracia ya fue aplicada a nosotros, a nuestra vida. Entonces, es a la inversa. Y tal cual hemos visto ahorita que el hombre hasta está muerto, que eso se le llama tal cual la depravación total, que Dios es quien elige al hombre y que no hay una condición en el ser humano por el cual digas, bueno, yo voy a ver a tal persona y porque ya vi que se va a portar bien, entonces yo voy a escoger a esa persona porque veo que él me va a escoger, entonces yo lo escojo a él porque es buena persona. Y eso no funciona así, es al revés. Dios desde el principio, dice la palabra que Dios ya nos predestinó para salvación y para que camináramos en esas buenas obras. Entonces, la salvación tal cual no es algo que, como se le dice, elección incondicional, no es por mis obras que yo me voy a ganar la salvación. Ahora, también esto aplica lo que es la expiación limitada, la gracia irresistible, es decir, cuando Dios decide salvar a un ser humano, no hay nada que se pueda ir en contra de la bondad de Dios. Si Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y de hecho dice Jesucristo, a los que tú me diste, dice, el Padre me las dio, nadie me las va a arrebatar de mis manos. Las ovejas que tú me diste. Y eso nos hace perseverar. A todos estos 5 puntos se les llama como doctrinas de la gracia o cánones de Dort, tal cual, que es lo que nos decía también el pastor, creo que cuando inició la serie. Entonces la salvación no es algo que tú te ganas, es algo de iniciativa divina. Ahora, como ya aprendimos, nuestras obras no suman nada, sino más bien están teñidos de pecado y no tuvimos que hacer nada para merecer esta salvación. Entonces, es Dios que busca al hombre y no el hombre a Dios. Porque el hombre que está muerto no puede hacer nada, ya está muerto. Tú ve y dile a un muerto y háblale. ¿Va a reaccionar? No va a reaccionar, porque está muerto. Si tú a un muerto vas y le dices que, sabes que, mira, estás mejor acá, acomódate acá, no va a reaccionar, porque no escucha, porque ya no ve, porque no oye. Y eso es lo que pasa con el ser humano cuando no está en Cristo. Por más que tú a veces le hables, le prediques y le digas muchas veces, no va a entender, no lo va a entender porque está muerto en sus delitos y pecados, no escucha. Eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús a través de la fe que Él mismo nos regala. Entonces, nosotros no tuvimos que hacer nada, tal cual, pero sí tenemos una responsabilidad. El que no tengamos que haber hecho nada no significa que no tengamos una responsabilidad. Hebreos 12:28 lo dice así. Voy más rapidito, hermanos. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. En la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, dice, por lo cual, puesto que ya recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces, si podemos ver y comparar las versiones, uno dice, la última parte del texto en la NTV dice, a Dios adorándolo. Y en la NBLA dice, un servicio aceptable. Entonces podemos decir que adoración y servicio es lo mismo. Ahora, cuando digo servicio, no estoy diciendo un servicio solamente en la iglesia, un servicio en toda tu manera de vivir. ¿Qué es lo que tú haces desde que te despiertas hasta cuando te vas a dormir? ¿Qué es lo que tú haces desde que amanece hasta cuando anochece?
¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos adorando genuinamente a Dios? Entonces, no debemos perder esa mirada y estar realmente agradecidos por esa gracia que ya fue aplicada en nuestras vidas. Entonces, tal cual, cuando tú has recibido la gracia de Dios aplicada en tu vida, te vas a esforzar y no te vas a esforzar porque te quieras ganar esa salvación, como ya les explicaba. Te esfuerzas porque vives una vida agradecida. Tú eres responsable y empiezas a agradecerle a Dios y te enfocas en servir a Dios y a los demás. El resultado lógico tal cual de un corazón agradecido es traducido en una vida de obediencia y agradecimiento a Dios por su salvación. Entonces, cuando aprendamos a reconocer todo lo bueno que Dios trae a nuestra vida, vamos a comenzar a agradarle con nuestra genuina adoración. Entonces, hasta acá ya vimos que el entender la gracia redentora comenzó desde el principio y que se le llama protoevangelio, ¿no? Que a pesar de nuestra condición humana pecaminosa, Dios nos justifica a través de Cristo y que nuestras mejores obras aún así están manchadas de pecado. El que hoy seamos salvos es por voluntad de Dios. El que hoy seamos salvos es simplemente por su gracia. Es porque Él nos amó primero. ¿Cómo no vivir agradecido conociendo y sabiendo esta verdad? ¿Cómo un corazón no va a estar agradeciendo desde que te despiertas para agradecerle a Dios en toda tu manera de vivir? Cuando no entendemos esa gracia sobre nuestras vidas, es cuando empezamos a creernos moralmente muy buenas personas y moralmente muy buena gente, solo porque yo no cometo el pecado que el vecino hizo. Entonces, los escogidos de Dios, tal cual, vamos a vivir agradecidos. Y vamos a ver qué dice Juan 15:16. Porque hay algo más para el cual lo que nos eligió Dios. Dice, ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Me hubiera gustado que dijera, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y punto, ya acabó. Pero no, dice, para que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Señor Jesús hablando en su palabra. Ámense unos a nosotros. El amor tiene que ser traducido en acción. El amor no es nada más decir te amo, pero me siento tranquilamente, ni oro por ti, ni soy capaz de si te veo en necesidad de ayudarte, de darte la mano, nada más te digo ánimo. El amor va traducido en acciones. Si hemos entendido la gracia, por la cual entonces tenemos que tener nosotros ese amor los unos por los otros. Y eso es un imperativo tal cual. No dice si quieren amarse, dice ámense. Es un mandamiento. Ahora, en Jeremías 17:7-8, pero estamos leyendo varios versículos, pero es necesario. Dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Dice la palabra de Dios, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, son raíces que se hunden en las aguas y a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Entonces los hijos verdaderos de Dios sí o sí vamos a producir un fruto en nuestra vida. Y cuando hablamos de frutos, lo menciona tal cual Gálatas, que son 9 atributos, de los cuales algunos atributos que son amor, paciencia, gozo, benignidad. Esos atributos deben de estar en la vida del creyente. Pero no porque yo me esfuerce por
por ser muy amoroso, no porque yo me esfuerce, porque quiero ser muy paciente, sino que es por la gracia de Cristo que ahora Dios con su Espíritu Santo ha puesto en mi vida y en mi corazón el hacer esto como un fruto permanente y duradero. Entonces, tal vez tú dejaste de servir con la misma intensidad que lo hiciste al principio, o tal vez ahorita estés en un momento de debilidad, podríamos decir, o tal vez no has experimentado todo esto que te estoy platicando a través de la palabra de Dios. Pero eso nos debería preocupar. Nos debería preocupar porque nuestra vida no podría depender de echarnos una moneda al aire, de decir, ¿soy salvo o no soy salvo? Debemos, el salvo de Dios, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, nos confirma en nuestro corazón esta salvación. Y podemos decir, para gloria de Dios, que somos salvos en Cristo Jesús, justificados por Él, a pesar de nuestra condición, y Él nos dio vida. Entonces, Lucas 6, 43, 45, Jesús dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. El fruto del Espíritu. Entonces, el Hijo de Dios va a ser conocido por el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo yo doy un fruto? La misma Escritura nos da la respuesta en Juan 15, 4, 5. Dice, permaneced en mí y yo en ustedes, coma. La palabra permaneced, ¿a quién se lo está diciendo? A nosotros. Y eso amerita un esfuerzo. Y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Somos salvos, pero ahora agradecemos con nuestras acciones por esa salvación y por esa gracia aplicada a nuestra vida. Entonces permanecemos cuando tenemos comunión unos con otros. Cuando no hay un orgullo de decir, poder yo escoger tal vez, sí, es que, porque luego somos como seres humanos bien pecadores, tal cual. Y podemos escoger a quién amar y a quién no amar, entre comillas, solo porque tal vez algo vi y entonces ya no lo amo. Permanecemos cuando oramos. Mañana en casa Selah vamos a ver lo que es Lucas 6 y cuando Jesús escoge a sus discípulos, a los primeros apóstoles, dice que se pasó orando toda la noche. El Hijo de Dios, Dios mismo se pasó orando toda la noche. Y nosotros a veces ni a la oración queremos entrar. Hay oración de varones, no queremos entrar. Hay oración de mujeres, no queremos entrar. Hermanos, creo que es una responsabilidad de nosotros. Permanecemos cuando leemos su palabra, si realmente somos sus hijos. Permanecemos cuando nos esforzamos en esa gracia. Permanecemos cuando nos amamos los unos a los otros y cuando nos servimos los unos por los otros. Aprendamos entonces a no desviar la mirada de lo que realmente importa y permanecer en Cristo. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1, del 1 al 4. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo lo que estamos estudiando, hermanos, lo explica estos versos. Dice, a los elegidos, primeramente. El verso 2, Dios Padre los conocía. Ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con una gran expectación o una esperanza viva.
Y tenemos una herencia, ya tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Tal cual la Escritura nos lo explica acá y nos lo dice. Ahora, si bien ya para mi último punto, podemos decir que la gracia es un regalo de Dios que no nos costó nada, que no nos costó a nosotros. Tal cual, eso no significa que haya tenido un precio. A ti y a mí, a los hijos de Dios, no nos costó nada. Pero hubo el máximo sacrificio de Cristo y que le costó al Padre la entrega de su Hijo. Entonces leemos Efesios 2, 6, 7, tal cual es el Evangelio, hermanos. Dice el verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Como bien les decía, gratis no quiere decir que a alguien no le costó. Cuando a ti te dan un regalo, tú lo aceptas, pero ese regalo previamente tuvo un costo, tuvo un precio. A ti no te costó recibir ese regalo, pero tuvo un costo. Es la misma aplicación acá. Le costó a Cristo en la cruz. Entonces, la palabra gracia siempre debe llevarnos a pensar que implicamos, y esto implica tal cual que es algo que nosotros recibimos que no merecemos, pero que está previamente pagado. Cristo se levantó de los muertos y nos levantó, y es por esa gracia que ahora nosotros podemos gozar de esta salvación. Efesios dice que nos levantó de los muertos junto con Cristo, y es por la sangre en la cruz que hoy podemos gozar de su gracia y estar unidos por Él. Y vamos a ver qué dice Isaías 53, 5 al 7. Dice la palabra de Dios: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, dice tal cual el verso en la parte, el texto en la parte en medio: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No dice que nos descarriamos como cabrito, dice como ovejas. Está hablando a los hijos de Dios, a las ovejas. Dios va por la oveja perdida, hasta allá, donde estábamos un día, donde tal vez un día estuviste fallándole en todo a Dios, y fue allá el Señor, y Él fue quien te buscó, y Él fue quien nos buscó, y que por esa gracia ahora nosotros podamos estar hoy acá sentados, que podamos estar hoy acá. Y hermanos, de verdad, eso debe ser nuestra máxima motivación. De verdad, ¿cómo no estar agradecidos con Dios cuando Él hizo todo por nosotros? ¿Cómo no estar agradecidos con Cristo, hermanos? Cuando yo, conociendo mi condición de pecador, conociendo mi condición de cómo yo soy, incluso todavía a veces, el Señor nos ha amado con ese amor eterno. ¿Cómo no vivir una vida agradecida a Él si ahora ya lo tengo todo? Si tengo a Cristo no nos falta nada. Entonces, vamos a leer Filipenses 2, 6, 11.
Lo voy a leer en la versión TLA, que es traducción lenguaje actual. Dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Gloria a Dios, de verdad, que la gracia de Dios nos haya costado a nosotros nada, no significa que no tuvo un precio. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó la vida en el Calvario. Y Él decidió, en su amor eterno, decidió amarnos desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Decidió amarnos, no por nuestra condición, sino por puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. ¿Cómo no vivir agradecidos por eso? Entonces, somos justificados en Cristo a través de su muerte, a través de la cruz, de su resurrección en su sangre preciosa, y ahora podemos gozar de esa gracia. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, quiero leer lo que dice Hebreos 9, 14, 15. Dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas. Dios nos ha purificado ya, hermanos, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Hermanos, Dios nos dio un corazón de carne para poder entender como lo hacía David, como lo hacían todos esos hombres de fe. Que Dios nos haga vivir una vida agradecida en todo lo que hacemos. Que Dios nos haga poder entender estas verdades, esta verdad de la sola gracia en nuestras vidas. Y me encanta cómo el pastor Paul Washer lo dice. En la historia del mundo, dice, solo hay dos religiones: la religión por obras y la religión por gracia. No hay dos. El Hijo de Dios reconoce y sabe que por la gracia de ese mérito, no de nosotros, el mérito de Cristo, ahora yo puedo pasar a la gloria eterna con Dios. Si tú no has experimentado esa gracia en tu vida y continúas con tus mismas formas de vivir, quiero decirte que hoy es un buen día para que vengas a Él arrepentido. Si hoy no has experimentado esto, de verdad el Señor nos dice que vengamos a Él arrepentidos y que podamos nosotros disfrutar de esa gracia. Pidámosle al Señor que Él nos haga y que nos aplique, que nos haga a sus hijos, que nos aplique esa gracia en nosotros. Un muy buen amigo mío, a manera de definición, si lo queremos decir así, vamos a definir solo por gracia, solo la gracia que es. Y lo voy a leer ahora ya. Por todo lo que expliqué, creo que vamos a entender a esta definición. Solo por gracia afirma que la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo. La gracia
es la causa eficiente y suficiente de la salvación. Y no depende de lo que el hombre pueda hacer para salvarse. Y como conclusión, C.S. Lewis lo dice de esta manera. Al final, solo hay dos tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellos a quienes Dios les dice que tu voluntad sea hecha. Solo hay dos tipos de personas. ¿De cuál somos nosotros? Si nosotros no hemos experimentado esa gracia, podemos venir. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por esa gracia maravillosa en nuestras vidas. Y si tú no has experimentado esa gracia, y tú tienes dudas en tu vida, pídele al Señor que Él sea misericordioso. Pídele al Señor que Él te muestre ese camino aún más excelente. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy nos has permitido, Señor, poder aprender de que somos salvos por tu gracia, de que somos salvos por Cristo, que tú nos has regalado la fe y que nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación, que eres tú, Señor, por el cual hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La fiesta es por ti, Cristo, porque todo apunta a ti, Señor. Toda la palabra, la escritura de Génesis, Apocalipsis, apuntan a Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por los que hoy podemos gozar de esta salvación tan gloriosa. Ayúdanos a seguir teniendo cada día más una vida en santidad. Ayúdanos a cada día poder vivir en agradecimiento a ti por esta salvación gloriosa que tú ya nos has dado. Padre, permite que aquellos que no te conocen, que tú tengas misericordia, Padre. Si aquí en este momento hay personas que no hayan recibido esa gracia y que piensen que son personas muy buenas, que tú a través de tu Espíritu Santo les abras la mente, el entendimiento y les abras el corazón, Señor. Por favor, ten misericordia en nosotros. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra, porque tú nos enseñas que por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es regalo tuyo. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Permítenos en esta noche regresar a casa y poder seguir meditando allá en nuestra intimidad contigo, Señor. Todo esto que aprendimos, que no se nos olvide. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Que así sea, Padre. Gracias, Señor. Permítenos regresar a casa, llévanos con bien, Señor. Es una bendición hoy poder estar reunidos juntos acá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.